Vamos a empezar hablando sobre los temas relativos al Producto Interno Bruto. El crecimiento de la economía en el tercer trimestre del año 2013, el crecimiento anualizado fue del 4,9%, una tasa sumamente importante, una tasa muy alta, muy elevada, más allá de la expectativa que teníamos nosotros, lo cual muestra un excelente desempeño de la economía y que está entre las mejores de la región, como ustedes pueden ver en la lámina, con las cuales hay data comparable por el momento. Cuando tengamos data más comparable, estamos seguros que el Ecuador estará nuevamente entre los países de la región que más han crecido. Y este crecimiento no solo que está entre los mejores de la región, sino que sigue estando, como ha sido ya característico en los últimos años, por encima de un promedio regional de la economía latinoamericana. El PIB en el tercer trimestre del año 2013 alcanzó los 23.446 millones de dólares, lo cual es una muestra significativa de la evolución que está registrando la economía nacional. En la siguiente lámina ustedes pueden ver ya el detalle del crecimiento. Con estos resultados, esta es una noticia importante. Con estos resultados que se registran en el tercer trimestre del año 2013, este crecimiento anualizado del 4,9%, el crecimiento cuando tengamos ya el año completo del año 2013 estará por encima de la meta que nos habíamos trazado. Eso es un dato sumamente importante. El crecimiento del Ecuador estará por encima de la meta que nos habíamos trazado, que era el 4,05. El crecimiento seguramente será mayor en el año 2013, así que en los próximos meses esperamos poderles dar unas muy buenas noticias respecto a este tema. E incluso va a ser mejor que lo que han anunciado ya organismos internacionales como la CEPAL, que nos dieron cifras cercanas e incluso por debajo del 4. Esa es una muy buena noticia. El crecimiento del Ecuador en el 2013 será muy positivo. Otro dato importante, y como ustedes pueden ver en la lámina, el Ecuador, luego de la crisis que tuvimos entre el año 2009 y 2010, lleva 15 trimestres consecutivos de crecimiento positivo. Tanto si se lo mide por el PIB anualizado TT-4, como si se lo mide por el crecimiento trimestral TT-1. Esto es sumamente importante porque vamos 15 trimestres consecutivos de crecimiento positivo. Y si ustedes ven en la lámina, la evolución de los últimos 2 trimestres, estoy señalando justo en la pantalla del fondo para poderles guiar, la evolución de los últimos 2 trimestres nos muestra que las tasas de crecimiento anualizadas vuelven a mostrar un desempeño incremental. Veníamos con un desempeño en descenso, siempre tasas positivas, eso sí, pero estamos viendo ya que los 2 últimos trimestres de los que hay información empiezan a mostrar signos de un desempeño incremental del crecimiento de la economía ecuatoriana. ¿Qué hay con el año 2014? Ya se ha anunciado. Les insisto, el crecimiento del 2013 será mejor que lo que habíamos esperado, y en el 2014 esperamos una tasa de crecimiento que esté entre el 4,5% y 5%, una inflación, ustedes han visto en las cifras que se enviaron, tanto a Proforma como las que se han anunciado, una inflación que bordee el 3%, 3,2%, inflación sumamente baja también, y esos son los datos que quisiera compartir con ustedes. Ahora bien, ¿qué explica este buen desempeño? Haber crecido al 4,9% anualizado en el tercer trimestre es tan bueno, pero quiero compartir con ustedes qué explica. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Este muy buen crecimiento se explica básicamente por el gran desempeño que tuvo el consumo de los hogares y fundamentalmente, si ustedes pueden ver en la pantalla también, el gran desempeño que tuvieron las exportaciones. Las exportaciones en este tercer trimestre y en cifras anualizadas crecieron a un 6,6% TT-4 en tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento de las exportaciones. En monto ya lo vamos a ver adelante, las cifras están en el boletín también que hoy día sale publicado en nuestra página web. Las exportaciones, decía, crecieron a esta velocidad, lo cual es muy importante, y lo importante también es que la inversión, la formación bruta de capital fijo, sigue a tasas importantes del 5%, y el consumo de los hogares
pese a que sabíamos que el año anterior era un año bajo en el ciclo, el consumo sigue creciendo a unas tasas aproximadas del 4%, lo cual es muestra de la que ha sido la política del gobierno, no trasladar los momentos de baja económica al consumo de las familias. La explicación que contribuyó más al crecimiento del Producto Interno Bruto, que está en el lado derecho de la lámina, en el tercer trimestre del año 2013, fue, como les decía, consumo de los hogares, que explica casi la mitad del crecimiento anualizado, y las exportaciones, que explican aproximadamente un tercio adicional del crecimiento de eso. Muy importante, muy buenas noticias del desempeño de las exportaciones en el trimestre tercero del año anterior. Si continuamos, por favor. Lo importante de las exportaciones es que, además de la buena tasa de crecimiento que mostraron en el tercer trimestre del año anterior, es que si ustedes se fijan en la lámina, las barras de color celeste, las exportaciones vienen mostrando un comportamiento de mejoría. Y eso es muy bueno para el país. Vienen mostrando un comportamiento creciente, es decir, las tasas a las que vienen creciendo las exportaciones son mayores cada vez. Y eso se evidencia especialmente en los últimos 2 trimestres, como ustedes pueden ver en el gráfico. Y el crecimiento que hemos tenido en este último trimestre del que estamos hablando de las exportaciones es incluso mayor que el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo cual es otra muy buena noticia. Ahora bien, la pregunta importante también es decir, ¿cuáles son las exportaciones que crecieron más? Si ustedes ven en la lámina, tenemos la misma información. Por favor, la siguiente lámina. Las exportaciones que anualizadas crecieron más son flores, que tuvieron un crecimiento importantísimo del 30%, compras que hacen extranjeros en el país, lo cual es completamente compatible con la mejora y el excelente momento que está viviendo el sector turístico ecuatoriano, minerales, servicios e incluso el propio petróleo. Pero si ustedes ven la gran dinámica que han tenido anualizadamente sectores no petroleros, es lo que está generando el importante momento económico que está viviendo el país, el importante momento de las exportaciones. También crecieron importantemente las exportaciones tradicionales, como pueden ver en el gráfico, de banano, café y cacao. Estas muy buenas noticias que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes, además van aparejadas con algo que suele ser común. Se suele decir que el desempeño de la economía ecuatoriana tiene esas características gracias al petróleo. Y creo que es incontestable que las evidencias muestran completamente lo contrario. En definitiva, el buen momento que está viviendo la economía ecuatoriana no es consecuencia del petróleo, no es consecuencia exclusivamente del petróleo, sino fundamentalmente de un sólido y sostenido crecimiento del sector no petrolero. Eso es lo que está sosteniendo la economía ecuatoriana. De la tasa del 4,9% anualizada que les hemos contado el día de hoy que tuvimos en el tercer trimestre del año pasado, 4,2 del 4,9 se debe a la economía no petrolera. Es decir, ese es el real motor de la economía nacional. Les decía, el PIB petrolero llegó aproximadamente a 23.000 millones. De esos 23.000 millones en el tercer trimestre, el PIB no petrolero fueron 19.400 de esos 23.000 millones. Es decir, el PIB no petrolero es el 87% del Producto Interno Bruto del Ecuador. La dinámica entonces de la economía no petrolera es la que está explicando justamente ese muy buen momento que estamos viviendo como país. Si ustedes ven en la siguiente lámina, podemos ver justamente eso. El PIB creció al 4,9 y el valor agregado no petrolero, la economía no petrolera, creció al 4,9. El producto petrolero también creció importantemente, pero creció menos. Una cosa que se suele decir, y de la que este gobierno hace mucho énfasis, es que la dinámica de la economía no petrolera es lo que explica el desempeño de la economía nacional. Y si ustedes ven el gráfico de la derecha, podemos ver la gran diferencia que hay entre el crecimiento de la economía no petrolera antes de este gobierno, desde el 2000 al 2006, y el crecimiento de la economía no petrolera, en este gobierno 2007-2013. En balance, el crecimiento de la economía no petrolera durante este gobierno ha sido medio punto por encima
del crecimiento que tuvo antes de este gobierno. Insisto, este es el real motor que está moviendo a la economía ecuatoriana, de lo cual nos sentimos sumamente satisfechos. Para ir cerrando esta primera parte de lo que queríamos compartir con ustedes, es contarles igual cuáles son las ramas de actividad que más han crecido. Las ramas de actividad que más han crecido, y empecemos contándoles cuáles son las que más han contribuido a ese extraordinario crecimiento que tuvimos en este tercer trimestre, son esencialmente la construcción. Si ustedes pueden ver ahí, la construcción explica 0,6 de ese 4,9 de crecimiento. También está el petróleo, que explica 0,56 de ese crecimiento. Las actividades profesionales, que explican 0,54 de ese crecimiento. La agricultura, 0,53. La construcción, que explica 0,62, perdón. 0,53, perdón, me equivoqué. Y el transporte, que también explica un importante crecimiento. Y la manufactura, si ustedes pueden ver, explica casi 0,5 del 4,9 de crecimiento. En balance, construcción, petróleo, actividades profesionales, agricultura, construcción, manufactura, transporte, son los sectores que más explican el crecimiento. Ahora veamos cuáles son las actividades y las ramas económicas que más crecieron. Son las que tienen ustedes en el balance de la derecha, en el gráfico de la derecha. Sectores que más crecieron: electricidad y agua, comunicaciones, actividades profesionales, agricultura, construcción, transporte. Si ustedes ven, todas estas son ramas no petroleras, y ese es el énfasis que queremos destacar. Justamente, los sectores no petroleros son los que están teniendo una mayor dinámica en la economía ecuatoriana. Esta es una primera parte de lo que queríamos compartir con ustedes, y pasemos también, porque hay otras buenas noticias relativas no solo al crecimiento del Producto Interno Bruto, sino también a los resultados que presenta la balanza de pagos para el tercer trimestre del año. ¿Qué dice la balanza de pagos? La balanza de pagos es algo estrechamente muy relacionado con la dinámica de la economía, y es algo importante. A ver, en las últimas semanas se ha hablado mucho, tanto en los medios escritos como en otro tipo de medios también, se ha hablado mucho del déficit comercial. El déficit comercial es una parte de la historia de la balanza de pagos, como ustedes bien conocen, pero lo que es importante decir es que sí es cierto, el Ecuador en los últimos años ha venido registrando saldos negativos de cuenta corriente. Eso lo sabemos, eso no es un misterio. Pero si bien hay un saldo negativo de cuenta corriente, que es aproximadamente el 1,1% del PIB en los 3 primeros trimestres del año 2013, y de la balanza comercial, que es del 0,7% del PIB, el gobierno ha puesto en marcha un importante conjunto de medidas para revertir esto. Estos saldos que les acabo de comentar, que son negativos del PIB, 1,1 en cuenta corriente y 0,7 en balanza comercial, distan mucho, y esto es lo importante, y si ustedes pueden ver, distan mucho de los niveles negativos que tuvimos en otros momentos previos, como por ejemplo en el año 2011. Y si ustedes, no sé si tenemos una lámina adicional que tenemos de los años anteriores, distan mucho de los grandes déficits de cuenta corriente que tuvimos en el año 2001 y 2002. Es decir, el déficit que estamos teniendo ahora, que es de alrededor del 1% del PIB, es un déficit, es cierto, pero dista muchísimo de déficits que tuvimos antes en la década pasada, al inicio de la dolarización, y que bordearon 4 puntos porcentuales del PIB. Entonces, pongamos las cosas en justa medida. Es cierto que hay un déficit, las importaciones se han incrementado, ya vamos a entrar en el detalle de aquello, pero estamos lejos, sumamente lejos, de tener los problemas de balanza de pagos que el Ecuador ya tuvo en los momentos iniciales de la dolarización, con lo cual no hay un riesgo en ese sentido. El gobierno es consciente, completamente consciente de la situación, y por eso ha implementado un conjunto de medidas justamente para cubrir estos problemas que acarrea la economía ecuatoriana, que todos sabemos que son
la parte más débil de la economía. Si podemos... ¿La cifra en dólares? Sí, la vamos a mostrar luego y les podemos dar también, no hay ningún problema. Está publicado también en nuestra página. Les vamos a dar. La cifra en dólares, si tú tienes, ahí están las cifras. El déficit en el tercer trimestre fue de 157,7 millones de dólares en cuenta corriente y en la balanza de bienes 90,1. Obviamente esos son los datos por trimestre. Ustedes pueden hacer los análisis acumulando trimestres y demás. Pero ¿qué es lo importante? Y es que no nos olvidemos, el déficit de cuenta corriente que estamos teniendo ahora, que es aproximadamente el 1,1% del PIB, no se puede comparar con el déficit que tuvimos de cuenta corriente en el año 2002, que fue el 4,3%, o sea, 4 veces más. Y eso es lo importante. Hay un déficit, sí, pero la economía ecuatoriana es mucho más grande que antes. Lo importante de esto es que este déficit de cuenta corriente y de balanza comercial no se refieren y no se relacionan con un incremento de las importaciones de consumo. Eso es lo realmente importante, sino que este déficit se debe a importaciones de bienes para producción, lo cual explica además el buen momento de crecimiento que estamos teniendo, que vimos en la primera parte de esta presentación. Es por esta razón que el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan para cambio de la matriz productiva y sustitución de importaciones, para que este crecimiento justamente que estamos teniendo, que es importante, crecer casi al 5%, no siga jalonando en el largo plazo crecimiento de importaciones. Esa es la razón de los controles de las importaciones, de la sustitución de importaciones y del cambio de la matriz productiva. Si podemos pasar, por favor. Ustedes tienen en pantalla ahora cuál fue el desempeño justamente de balanza comercial petrolera y no petrolera. Pese al déficit de balanza comercial no petrolera, que ustedes pueden ver en la parte superior del gráfico, las barras verdes, pese al déficit, a noviembre, que son los últimos datos que están disponibles desde hace varias semanas ya y que muchos de ustedes ya han analizado, ese déficit, ese saldo deficitario es menor que el déficit que tuvimos en los 3 años anteriores. Es menor. El déficit de la balanza comercial no petrolera es menor, es 9,2% del PIB, cuando en años anteriores estuvo cercano al 10% del Producto Interno Bruto. Esa es una señal de que hay que medir las cosas en su justa medida. Desde otro punto de vista también es a qué se debe este incremento del déficit. Y es que, como ustedes pueden ver en la parte inferior, se debe esencialmente al incremento de la importación de derivados y del precio de los derivados, del precio internacional de los derivados, que redujo el saldo comercial de la balanza comercial petrolera. Teníamos un saldo comercial de balanza comercial petrolera en el 2011 de 9% del PIB y ha reducido a 7,8%. En balance, entonces, es cierto, hay un déficit, pero para nada es un déficit que sea mayor de lo que tuvimos en años anteriores, y de hecho es un déficit como porcentaje del PIB menor de lo que habíamos tenido en los 3 años anteriores si hacemos un análisis completo. Ahora bien, el incremento de la importación de derivados, si podemos pasar a la siguiente lámina, obedece a 3 razones. Uno, ustedes bien conocen, durante el primer semestre de la economía ecuatoriana tuvo paras en la refinería, también al continuo mejoramiento de los combustibles, y hubo un importante estiaje en la primera parte del año. Eso obligó a que como gobierno tengamos que tomar la decisión de importar más derivados, y eso fue lo que ocasionó en casi la totalidad el decrecimiento de la balanza comercial petrolera y como consecuencia también de la balanza comercial total. Ustedes pueden ver en pantalla, justamente está cómo han crecido importantemente las importaciones de combustibles, habiendo pasado de 2.000 millones en el 2009 a 5.600 millones de dólares en el 2013. Se suele decir que el crecimiento y el desempeño de la economía ecuatoriana se debe al petróleo, pero nos pega por ambos lados. Nos pega tanto por las exportaciones, pero fundamentalmente por las importaciones. Toda esta información
estará publicada ya en breves instantes en nuestra página web. No les hemos impreso todas estas láminas porque eran demasiadas, pero les podemos hacer llegar sin ningún inconveniente al finalizar la reunión. Ahora bien, les decía yo, vamos a la siguiente lámina. Es importante hacer análisis responsables de balanza comercial y de cuenta corriente. Ustedes tienen en pantalla ahora el desempeño de la balanza comercial no petrolera y les invito a ver la pantalla conmigo. Miren ustedes cuál ha sido el desempeño de las importaciones de bienes de consumo. Vienen bajando del 5,4 al 4,9. Es decir, el déficit comercial del Ecuador no se refiere a que estamos importando bienes de consumo, sino todo lo contrario. Se debe a que estamos importando bienes de capital y materias primas. Es decir, tenemos un déficit comercial porque estamos importando para crecer. Es la gran limitación de la economía ecuatoriana. Tienen que importar mucho para crecer. Y por eso tenemos que cambiar la matriz productiva. Mensaje claro. El déficit de balanza comercial no se debe a bienes de consumo. De hecho, la participación de los bienes de consumo en las importaciones, medidas como porcentajes del PIB, viene cayendo. Y esas son muy buenas noticias. ¿Esto qué ha significado? Y esto es importante para que ustedes puedan transmitir a la ciudadanía, es que no tenemos que sacrificar crecimiento económico, tampoco tenemos que hacer una política económica que induzca a incrementar la pobreza o a incrementar la desigualdad. En pocas palabras, los déficits son importantes y hay que tener cuidado con ellos, pero no son el único objetivo que tenemos que tener como política económica. Por esto y por estas razones, como ustedes pueden ver en pantalla, medidas tan necesarias como el control de importaciones, especialmente de los bienes producidos en el país, y de los bienes no necesarios o bienes suntuarios, son irrenunciables para el Ecuador. Es irrenunciable un paquete o un conjunto de medidas, como ya se está aplicando desde hace varios meses, que nos permitan controlar las importaciones de esos tipos de bienes, los suntuarios y especialmente los producidos en el Ecuador. Así también, medidas como el impuesto a la salida de divisas constituyen mecanismos irrenunciables para una política soberana del Ecuador. Desde esta perspectiva, entonces, demos paso a la siguiente lámina, para seguir compartiendo con ustedes alguna información relevante. Ustedes tienen en pantalla la balanza de servicios. El saldo como porcentaje del PIB es la línea que ustedes ven marcada. Muy estable, un desempeño muy estable de la economía en cuanto a la balanza de servicios, es decir, cuánto entra y sale por balanza de servicios de la economía ecuatoriana. No como era antes, que esta era una línea que iba siempre para abajo. De hecho, y lo hemos recalcado durante el año anterior, desde que estamos aquí en el banco, el desempeño de la balanza de servicios es muy estable. El objetivo es hacer que sea la línea roja hacia arriba. Eso es difícil de lograr, es cambiar la economía, cambiar la matriz productiva, dotarle al país de una mayor capacidad de brindar servicios al extranjero, pero lo estamos logrando. Y quisiera hacer énfasis en lo siguiente, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Este es el gran momento que vive la economía ecuatoriana en uno de los sectores más dinámicos de servicios, que es el turismo. Aquí tienen ustedes el turismo receptor. Miren lo que está pasando. En promedio, en el año 2009 entraban 241,000 turistas por trimestre a el Ecuador. Ahora, en el 2013, por trimestre entran 335,000 turistas por trimestre. Este paso de 241,000 turistas a 335,000 turistas es un crecimiento de aproximadamente el 39%. Esta es una excelente noticia para el Ecuador. El Ecuador vive un excelente momento en su sector turístico. Gracias a un esfuerzo no solo del sector público, desde luego es un enorme esfuerzo del sector privado que ha hecho excelentes inversiones, excelente difusión, y hay que aprovechar y hay que destacar. La balanza de servicios del sector turístico muestra un excelente desempeño y estamos viviendo un excelente y gran momento. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué pasa con las remesas de migrantes? Ustedes tienen en pantalla el detalle tanto de las entradas y salidas de las remesas, pero estamos viendo un fenómeno importante. Las remesas empiezan a recuperarse.
Desde la crisis económica que vivió el mundo entero desde el año 2008 y que no termina de salir los países del primer mundo de esa crisis, las remesas empezaron a tener un desempeño negativo. Pero lo importante es que vemos que en los últimos 2 trimestres el ritmo de ingreso de las remesas empieza a recuperarse. De 570 millones subió a 630 y ahora a 660 millones de dólares por trimestre. Si ustedes pueden ver en la siguiente lámina, hemos hecho un gráfico justamente que da cuenta de cómo empieza a revertirse esa tendencia que empezaban a mostrar las remesas. Si ustedes ven el gráfico, por favor, la línea punteada, nos venía mostrando el ritmo al que se venían desempeñando las remesas. Era un ritmo decreciente. Venían bajando el ritmo al que venían desempeñándose las remesas. Pero los últimos 3 trimestres empiezan a mostrar ya una reversión. Es decir, la crisis del primer mundo, que afectó fuertemente el desempeño de nuestras remesas, de nuestros migrantes, empieza a revertirse. ¿Y de dónde es que empiezan a mejorar? Empiezan a mejorar esencialmente las remesas provenientes de los Estados Unidos. Las remesas provenientes de Europa todavía no muestran un signo de recuperación sumamente fuerte. Las que empiezan a mostrar un signo de recuperación son esencialmente las remesas provenientes de los Estados Unidos. Y por último, vamos a la siguiente lámina. Es un tema que ustedes saben, la perspectiva política que tiene este gobierno. La inversión extranjera directa no explica el crecimiento, sino por el contrario. La inversión extranjera directa sigue al crecimiento. En los 3 primeros trimestres del año 2013 tenemos el monto más alto de los últimos 4 años de inversión extranjera directa. Casi 500 millones de dólares de ingresos. El más alto de los últimos 4 años. Esta inversión, que ha sido casi 500 millones de dólares, insisto yo, es una muestra de que la inversión extranjera directa sigue la dinámica del país. Nosotros no hacemos cualquier inversión extranjera directa, no promovemos cualquier inversión extranjera directa, sino aquella que no saca divisas. Hemos mostrado, no solamente el Banco Central, sino también otras instancias gubernamentales, que la inversión extranjera directa en muchos otros países es más extractora que generadora de divisas. Nosotros buscamos la primera, buscamos la que mencioné antes, la que genera divisas más que la que extrae divisas. Cuenta de capitales es una cuenta que no hemos hecho énfasis en esta presentación, pero que también va a estar en la información que se publica el día de hoy. Nos muestra un desempeño de cuenta de capitales mejor que lo que fue en el año 2012, lo que quiere decir, en balance, son más los dólares que han entrado a la economía ecuatoriana que los que han salido de la economía ecuatoriana. En el año 2012, los 3 primeros trimestres, el saldo de la cuenta de capitales era casi cero, es decir, teníamos la misma cantidad de dólares que entraban que los que salían. En el año 2013 el saldo en cuenta de capitales y cuenta financiera es positivo, es 1.4% del PIB. Ustedes van a poder ver las cifras en el boletín que vamos a publicar el día de hoy. Y esto explica también la mejora en los ingresos netos de flujos de capital que ha tenido el país y que se ven reflejados también en otros datos. La mejora del nivel de reservas que ha tenido el país. En este año 2013 tuvimos el nivel de reservas más alto de los últimos 4 o 5 años también, bordeando los 4.000 millones de dólares. No tuvimos los problemas que hubo en años anteriores a fin de año. Eso se superó, se hizo un manejo adecuado de liquidez, que es el rol que tiene este banco. Y también el importante incremento, como ustedes pueden ver en pantalla, de la inversión extranjera directa. Es lo que queríamos compartir. En balance, ¿qué les podemos decir? El Ecuador creció extraordinariamente bien. 4,9% en tasa anualizada es una excelente noticia. Vamos a superar la meta de crecimiento que teníamos prevista. No puedo dar una cifra exacta, pero el crecimiento seguramente va a estar por encima de la meta que habíamos previsto del 4,05%. El desempeño de la economía ecuatoriana está básicamente explicado en un 87% por el extraordinario desempeño de la economía no petrolera. Es falso que el Ecuador es altamente dependiente del petróleo. Claro que depende del petróleo. El petróleo es un bien importante, los ingresos públicos son importantes en dependencia del petróleo, pero el gran momento que vive el Ecuador es esencialmente debido a la economía no petrolera. Y pongamos en su justa medida la situación del sector externo. La situación del sector externo obedece esencialmente al crecimiento. Es decir, estamos importando bienes de capital, materias primas para crecer.
Por eso estamos creciendo y por eso se explican las razones de los déficits comerciales de balanza de pagos. Hay un buen momento también en el sector turístico que se ve tanto en crecimiento como en ingresos de divisas. Es una gran noticia para el país, vamos muy bien y hay que seguir todos apoyando el gran momento turístico que vive el país. Y finalmente mencionarles que estas muy buenas noticias se trasladan esencialmente a que seguimos con una política, uno, anticíclica, segundo, no trasladar los desempeños económicos a la población, sino hacer una política anticíclica que permita tener crecimientos que vayan en pro de mejorar el empleo, mejorar los indicadores de reducción de pobreza y de reducción de la desigualdad.